Buen día, grupo. Hola, mis amigos. Hola a todos. Buen día, grupo. Imagina una civilización que dominó el mundo conocido, con un ejército invencible, una cultura sofisticada y un legado que aún perdura. Esta es la historia de Roma, el imperio que cambió la historia para siempre. Pero, ¿cómo surgió Roma? ¿Cómo pasó de ser una pequeña aldea a conquistar medio mundo? Según la leyenda, Roma fue fundada en el año 753 a.C. por Rómulo y Remo, dos hermanos criados por una loba. Sin embargo, la verdadera historia de Roma comienza con su transformación de una aldea de pastores a una ciudad-estado poderosa. Durante la monarquía, Roma fue gobernada por reyes, pero en el año 509 a.C., los romanos derrocaron a su último monarca y establecieron la República, un sistema de gobierno basado en el Senado y los cónsules. Sin embargo, Roma no se conformó con gobernarse a sí misma. A través de guerras y alianzas comenzó a expandirse. En las guerras púnicas, Roma derrotó a Cartago, su mayor rival, y se convirtió en la dueña del Mediterráneo. Pero la verdadera transformación llegó con Julio César, tras conquistar la Galia y derrotar a Pompeyo en una guerra civil. Se declaró dictador. Su asesinato en el 44 a.C. abrió el camino para el primer emperador de Roma, Augusto. En su apogeo, el Imperio Romano gobernaba desde Britania hasta Mesopotamia, desde el Sahara hasta Germania, pero su grandeza no solo se basó en la conquista, también en su estructura social y política. La sociedad romana estaba fuertemente estratificada. En la cima se encontraban los patricios, la élite aristocrática, dueños de tierras y con gran influencia en el Senado. Luego estaban los plebeyos, ciudadanos comunes que trabajaban como artesanos, comerciantes y campesinos, aunque no tenían los mismos privilegios que los patricios. Con el tiempo lograron obtener representación en la política mediante los tribunos de la plebe. Pero no todos los habitantes de Roma eran libres. Los esclavos constituían una gran parte de la población y realizaban trabajos forzados en minas, casas y campos. Algunos, como los gladiadores, podían ganar fama e incluso su libertad. En cuanto a las mujeres, su estatus dependía de su clase social. Mientras las patricias podían tener cierto poder en la sociedad, las plebeyas y esclavas tenían mucho menos oportunidades. Por encima de todos estaba el emperador, la máxima autoridad desde Augusto hasta Constantino. Los emperadores gobernaban con un poder absoluto, respaldado por el ejército y el Senado. Cultura y arquitectura. Los romanos fueron grandes arquitectos e ingenieros, construyeron carreteras que unían a todos los pueblos, acueductos que llevaban agua a las ciudades y monumentos impresionantes como el Coliseo de Roma, en el cual se hacían combates entre gladiadores para entretener a las personas. Economía y comercio. Roma era un centro económico clave. Su comercio se extendía desde Hispania hasta Egipto, el cual constaba de vinos, de especias, seda, marfil. Depende de este comercio se exportaba su moneda y también el comercio fue a base de todo esto, de todo el imperio. Aportes y legado. El legado de Roma sigue vivo hoy. Su idioma, el latín, dio origen a muchas lenguas modernas. Sus leyes fueron la base del derecho occidental. Se pueden ver sus avances en ingeniería, el cual podemos ver actualmente, como es el de cemento, las carreteras, que siguen utilizándose actualmente. Sin esto sería muy diferente la vida de nosotros. Durante más de 1000 años, Roma fue el corazón de un imperio que se extendió desde las tierras frías de Britania hasta las arenas ardientes de África, y desde la península ibérica hasta las riberas del Éufrates. Pero incluso los imperios más poderosos no son eternos. Invasiones bárbaras, corrupción interna y un sistema que ya no podía sostener su propio peso
llevaron a su caída en el año 476 después de Cristo. Sin embargo, la caída de Roma no fue el final de su legado. Su espíritu vive en nuestras leyes, nuestras lenguas, nuestra arquitectura y nuestras ideas de gobierno actuales. Roma no fue solo un imperio, fue el crisol de una civilización que transformó la historia humana para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. La historia no es solo un relato de lo que fue, sino un reflejo de lo que aún somos. Nos vemos en el próximo episodio o hasta próximo encuentro.